quisiera que fuésemos al primer libro de Samuel, al capítulo 30. Y quiero que veamos un hecho que ocurre al rey David y que fue muy notorio en su vida y en un momento muy crucial. Quiero que me acompañéis, primera de Samuel, capítulo 30. Los versículos del 1 al 10. Lo leo. Dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se lo habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová, diciendo: ¿perseguiré yo a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él les dijo: síguelo, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que, cansados, no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Hasta ahí. He querido hacer una incursión hasta el 11. Permitidme que podamos orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ponemos esta palabra, Señor, es tuya. Trae luz, Señor. Ayúdanos, Señor, que podamos extraer todo lo que tú tienes para nosotros en esta palabra, en esta mañana, y que podamos ser también hacedores, no solo oidores, y que me ayude, Señor, principalmente a mí, con todas las limitaciones que tengo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es interesante cómo las decisiones marcan nuestra vida. A mí me llama la atención cómo muchas de las personas, y a medida que avanza en edad, hablo con personas que en muchos casos se lamentan de decisiones que tomaron en el pasado y que ahora se pagan las consecuencias o se disfruta de los beneficios. La vida son decisiones, hermano. La vida son decisiones. Y dependiendo de esas decisiones se determina el resto de nuestra vida. Cómo las tomamos, en qué circunstancias las tomamos, bajo qué situaciones las tomamos, eso solamente lo sabe Dios. Hay cosas que solo sabremos. Lo que sí es cierto que muchos de nosotros en un momento de nuestra vida hemos pensado, si volviera a esta situación, porque nos hemos dado cuenta que en un momento dado la decisión fue errónea o no fue la adecuada, o ahora, vista a un tiempo atrás, a un tiempo delante, vemos que quizás no salieron las cosas como pensábamos. La vida son decisiones. Una decisión te condiciona, te determina, y en David encontramos un modelo de conducta de cómo tomar decisiones correctas, cómo tomar decisiones, qué pasos dar, qué principios para tomar decisiones correctas, porque el gran problema de David que se encuentra es que secuestran a las mujeres, a los niños, pregan fuego a la ciudad, roban cosas, cuando él no estaba. Por no estar donde tenía que estar, fue robada y saqueada la ciudad. Y cuando viene y se encuentra el panorama
él tiene que tomar decisiones. Fijaros bajo qué circunstancias él tiene que tomar. Pero podemos entrever algunas enseñanzas muy prácticas de cosas que hace David. Son las 4 decisiones que yo digo que marcan el éxito para que pueda salir victorioso, para que pueda salir airoso en una situación difícil. A veces no solo las pérdidas materiales son una situación difícil, no solo es una desgracia, a veces son las pérdidas como en él le pasó, de que perdió la familia en ese momento, le secuestraron la familia, las mujeres, los niños. Eso es una desgracia, una pérdida también muy difícil. Fue una pérdida también de autoridad. La gente ya no se fiaba de él. Es más, ahí cayó por los suelos su liderazgo. Dice que la gente quería apedrearlo. ¿Os acordáis de aquellos que cantaban Saúl mató 1000 y David 10.000? La gente aclamándolo. Al poco tiempo querían apedrearlo. ¿Cuánto me recuerda esto? De nuestro Señor Jesús. Del hosana, hosana, al crucifícale, va una semana. A veces pasa así en la vida, que podemos estar en la cresta de la ola y de pronto en lo más bajo. David en ese momento, que es lo difícil, es donde podemos ver algunos principios que, hermanos, los que estáis aquí, los que me seguís ahora por el canal de la iglesia, podemos aplicar en nuestra vida y que nos puede ir muy bien en estos tiempos. En esas circunstancias David toma 4 decisiones. En este texto vienen 4 decisiones. La primera, principios o criterios o consejos para tomar decisiones sabias, en primer lugar es dirigirse a Dios. David, cuando se encuentra el plan de cómo está la ciudad, de la gente apedreándolo, imagino que eso también va acompañado por frases, por insultos, vendría una pérdida absoluta de autoridad. David claramente, el versículo 30, nos denota la primera decisión que toma y le dice a Abiatar: te ruego que me acerques el efod. En primer lugar, hay que dirigirse a Dios. Hermanos, cuando estamos en situaciones difíciles, que te planteas tesitura, encrucijada, ¿qué es lo que hago? David lo que hizo fue lo correcto, dirigirse a Dios. ¿Qué dice Dios? Él lo que hizo fue que le acercaran al efod. Estamos en el Antiguo Testamento. El efod se estableció en el capítulo 28 de Éxodo como parte de la vestimenta del sacerdote para entrar en la presencia del Señor. Era como una especie de delantal, tenía un pectoral sin manga, con piedras, que hay toda una enseñanza preciosa de lo que significa. Tenían también el nombre de las tribus, tenía también una señal de identidad, de pureza, de santidad. Pero había que ponerse eso para ir delante de la presencia del Señor. A veces cuando vienen situaciones en las que tenemos que decidir qué es lo que hacemos, mandamos WhatsApp a todo el grupo, nos metemos en el canal preferido de YouTube a ver si me encuentro ahí de casualidad al predicador que me gusta de moda y me dice algo, o abro la Biblia a ver por dónde dice, y eso es bibliomancia. Eso es igual que los que adivinan, los que intentan adivinar. David lo que tenía claro, que este problema tenía que estar en manos del Señor. Y dijo que me acerquen el efod. Y le acercaron el efod. Y creo, hermanos, que esto es importantísimo. Acercarse a Dios en tiempo de la crisis, en tiempos de decisiones. Lo mejor, hermanos, es que pongamos todo en manos del Señor. Que no reaccionemos, que templemos gaitas, como se suele decir, que paremos el carro. A veces la urgencia, el enemigo le gusta también que actúes por urgencia, que actúes impulsivamente. Pero lo que hizo David fue decir: esperad, vamos a consultar a Dios. Así que tenemos aquí un primer consejo muy bueno, queridos hermanos y queridas hermanas. Ante cualquier circunstancia, no cojas atajos. A veces el enemigo te presenta atajos. Dirígete a Dios. Vamos a ver qué dice el Señor. Eso fue lo que hizo David. En segundo lugar, vemos la segunda decisión, y esta la encontramos en el versículo siguiente, en el versículo 8, que vemos que David, ¿qué dice el versículo 8? Y David consultó a Jehová. En primer lugar, hemos dicho dirigirse a Dios. En segundo lugar,
preguntar a Dios. Ahora, después de saber que vamos en dirección del Señor, que queremos poner todo en manos del Señor, la segunda decisión importante, el segundo principio, el segundo consejo es preguntar a Dios. ¿Sabes que una cosa es orar y hablar con Dios y otra informarle? Yo me di cuenta en un momento dado de mi vida que yo lo que hacía es informarle a Dios. Y luego pensé, digo, bueno, si Dios ya ha visto el telediario, si Él no tiene que informar, yo lo que tengo que hablar con mi padre, que preguntar, una conversación entre padre e hijo. David estaba acostumbrado a hablar con su padre y él se acercó a él. Pero oye, hablar con Dios, preguntarle a Dios, tienes que saber que le vas a consultar con todas las consecuencias. Y en ello igual va implícito que no coincide con lo que tú esperas. A veces somos muy cucos y vamos esperando, ¿verdad?, que me responda lo que yo ya quiero escuchar. Pero el problema es cuando no coincide. Hermanos, cuando David consultó al Señor, yo imagino la presión añadida. Dios mío, yo me imagino mi mujer y mi hijo secuestrados y yo yendo, tráeme el efod, ahora voy a meterme. Yo ya hubiera cogido el coche, estaba ya llamando, corriendo a la Guardia Civil, a teléfono, estaría como un loco. David empezó y sabía que si esto acababa con éxito, tenía que estar Dios en medio. No había otra. Preguntarle a Dios sin predisposición, sinceramente. Me recuerda a la rebelión de Coré, cuando en Números 16 coge Coré 250 príncipes y se rebelan contra Moisés. Y me sorprende la actitud de Moisés. Dice que él no se defendió. Lo que hizo fue poner su rostro en tierra y fue Dios quien lo defendió. Hermano, dejemos a Dios ser Dios en medio de las decisiones y tendremos que preguntarle a Dios muchas cosas en esta vida. Pero lo mejor es que vayamos sinceramente, sin predisposición, sin reaccionar. Hermano, analiza, para el carro, pregúntale a Dios qué quiere en mitad de esta situación. La gran pregunta cuando el discurso de Pedro en Hechos, cuando predica y la gente dice, lo hemos entendido, ¿qué haremos? Y Pedro lo que hizo fue reenfocarlo, cree en el Señor Jesús. David lo que hizo fue preguntarle a Dios, sabía que la dirección era Dios. Y en segundo lugar, él tenía que decir, Señor, dime qué hay en esto, ¿qué haré con él? ¿Lo alcanzaré? ¿Iré contra ellos? Y aquí tenemos el tercer principio. Primero, hemos dicho, recapitulamos, dirigirse a Dios. Segundo, preguntar a Dios. Y en tercer lugar, obedecer a Dios. Fijaros qué interesante. Dice el versículo 10, cuando David consulta, el Señor le da una palabra en el mismo versículo 8. Le dice, síguelos. Y le dice, porque ciertamente los alcanzará y de cierto librará a los cautivos. Y dice que partió pues David. Qué interesante, ¿verdad? Síguelos y David se va tras ellos. En tercer lugar, cuando llegan se va con 600 hombres, pero ocurre algo. Cuando llegan al torrente de Besor, dice que algunos se quedaron porque cansados no pudieron seguir adelante. Y esto sí que es interesante, porque aquí David se enfrenta a la tercera decisión. La primera es buscar de Dios, la segunda consultarle a Él. Pero ahora viene una difícil. Cuando todo el mundo está cansado, cuando todo el mundo hace el enojo, se le añade la rabia, la ira contra David, ahora se le añade que se le quedan atrás. Dios mío, yo si se me queda alguien atrás buscando a mi familia sería lo más grave, porque si alguien te falla en una cuestión menor, diaria, que bueno, puedes solventar, pero hay cosas que se tratan, que es cuestión de vida o de muerte, y dice que se quedaron atrás. Y David, el versículo 10, se enfrenta a la siguiente decisión. ¿Por qué se enfrentaría David? ¿Y por qué seguiría adelante? Él tenía una palabra. Y si él tenía la palabra que inmediatamente se le había dado Dios en el versículo anterior, síguelos, e hizo lo que Dios le había dicho, versículo 10. Y David dice que siguió adelante. Hermano, estas son las decisiones difíciles. Estas son las decisiones que uno tiene que tomar en base a lo que ha creído y no a las circunstancias. Son decisiones que cuando todos se quedan detrás, tú tienes que seguir adelante.
Son las decisiones, son la auténtica segunda milla. Yo imagino esos 200 pobrecillos, llegaron, se cansaron, no podían seguir más. Pero David tiene que tomar una decisión. Por un lado tiene la gente, el ejército cansado. Y por otro lado tiene la palabra que Dios le ha dicho que los va a recuperar. Esas son las situaciones que verdaderamente van a confrontarte, hermano. Cuando tienes que seguir, a pesar de las circunstancias. Por eso, hermano, es tan importante la palabra que el Señor nos dio a principios de año. Sigamos adelante. Nadie sabía que íbamos a tener la parafernalia que tenemos, mascarillas, geles, que la vida nos ha cambiado. Pero tenemos la palabra del Señor. Sigue adelante, Tito. Sigue adelante. Sigue Madeleine. Sigue adelante. Nuria, tenemos que seguir adelante. No nos queda otra. Tenemos que seguir. Tenemos la palabra. Tenemos al Señor. El Señor no nos ha fallado nunca. La segunda milla verdaderamente empieza aquí a partir del torrente de Besor. Me pregunto a veces por qué Dios tendría que confirmarme las cosas si ya tengo una dirección. A mí Dios no nos prometió un camino de rosas, nos marcó una dirección y nos dijo: yo estaré con vosotros. ¿Por qué Dios tiene que confirmarme cada vez que me siento mal o cada vez que estoy deprimido? Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Cuando muchos se quedan, tú estás llamado y llamada a seguir adelante. Porque has entendido que el Señor te ha hablado. Esas son las decisiones más difíciles. Obedecer a Dios y seguir fue lo que propició la respuesta. ¿Sabes cuándo llegó la respuesta? Hasta entonces David lo que tenía es una palabra y corriendo campo a través. Aquí no había Google, no había policía, no había quien llamar. Aquí había una palabra que Dios le dijo: sigue que vas a recuperarlo. Y ahora para colmo tiene a la gente cansada y él sigue adelante. Cuando él decide seguir adelante, automáticamente vemos la respuesta en el versículo 11. Y dice que cuando él decide seguir adelante, versículo 11, ¿qué dice? Que hallaron en el campo a un hombre egipcio. Y ese hombre fue quien le dio la clave y la salida. Y le dijo: allí están, vea por ellos, que están allí. Y entonces él fue y lo recuperó. Yo me pregunto, si no hubiera seguido adelante David, si se hubiera vuelto para atrás, ¿qué hubiera pasado? Imagino que la frustración, el no recuperar, el volver de nuevo a la ciudad con los mismos que lo querían apedrear. Y sobre todo, ¿qué hubiera pensado Dios de David? Diciendo: pero si te había dicho que siguiera adelante. A veces, hermano, las cosas en lo espiritual se mueven cuando actuamos por obediencia. Por obediencia. Porque Dios bendice la obediencia. Obedecer a Dios y seguir. Fue lo que hizo David y fue lo que propició que apareciera ese egipcio que le dio la estrategia. ¿Qué hubiera pasado si David no hubiera obedecido? A veces yo me pregunto eso también. ¿Qué hubiera pasado de mi vida si en momentos dados yo no hubiera obedecido al Señor y a su palabra? ¿Qué pasaría? ¿Qué hubiera pasado? Por eso, hermano, es importante creer en fe las palabras que el Señor te dio en un momento dado en tu vida. Por eso es importante agarrarte a ella, porque cuando actúas por obediencia, Dios levanta un egipcio en tu vida que te da la clave, la dirección, te da el lugar hacia donde te tienes que dirigir. Por eso es importante que nos agarremos, hermano, a las palabras que el Señor nos da, que nos ha dado este año también como iglesia. Sigamos adelante, aunque caigan a nuestro lado, sigamos adelante, porque la obediencia forjará tu carácter. No practiques la obediencia. Critícalo todo, relativízalo todo, racionalízalo todo. Pon todo bajo sospecha, ponlo y verás la decadencia espiritual de tu vida. Pero coge la palabra y sigue adelante, Verás cómo va a levantar el Señor muchos egipcios, como pasó aquí en el versículo 11, que le dijeron: ve allí, que allí están. Y dice que fue y los rescató. Cuando hablamos de la obediencia, a mí me recuerda a nuestro ejemplo supremo, nuestro Señor Jesús. Dice Hebreos capítulo 5, versículo 8, un versículo que no he logrado entender todavía.
y es de los que tengo apuntados para preguntarle al Señor. Está hablando de Jesús, de el sacrificio del sacerdote supremo, y dice que cuando el autor de Hebreos habla de Jesús, dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Qué interesante. El mismo Jesús aprendiendo obediencia. De verdad, me gustaría tener la respuesta, quedaría muy bien para YouTube y para los que nos ven. Pero si Jesús aprendió obediencia, ahora ¿quién soy yo para creerme un sabelotodo y para, bueno, veré si obedezco? Si me cae bien el que me da la orden, o si me siento bien ese día, o si tengo trabajo, o si las cosas van bien. Hermano, obedece. Nuestro Señor Jesús, con lo que padeció, aprendió obediencia. ¿Quién soy yo para pensar que todavía el Señor no ha acabado la obra en mí? Lo que evidencia a un discípulo no es lo que sabe, ni los cultos que lleva, ni los años que lleva en el Señor, ni su testimonio siquiera, ni siquiera en lo que cree. Ojo a lo que voy a decir. Lo que evidencia a un discípulo es su obediencia. El trabajo que Dios tiene conmigo no es nada más que a veces yo, como un mulo blanco de cabezón, que decimos en mi pueblo, quiero tirar para un lado y el Señor quiere llevarme para otro. Al final voy para otro. Al final voy para donde Él dice. ¿Cuánto me hubiera ahorrado en tiempo y dinero? Me hubiera ahorrado también seguro, le hubiera salido más barato al Señor si hubiera obedecido a la primera. A veces la falta de obediencia nos lleva también a vueltas en la vida, como la que tenemos como ejemplo del pueblo de Israel, que dio vueltas y vueltas, un recorrido, calculan los expertos, de 14 días. Tardaron 40 años a causa de la desobediencia. Qué importante es obedecer. Qué importante es, hermano. Primero, dirigirse a Dios. Segundo, consultar a Dios. Tercero, obedecer a Dios. Y cuarto, la que más me gusta, y no la he leído porque quedaba un poco al final, pero cuando David recupera el botín, pasa algo interesante. Recupera las mujeres, los niños, lo recupera todo. Y él se vuelve a Siclag. Imagino allí el recibimiento. Ahora ya no quisieran apedrearlo, ¿no? Ahora otra vez sería el rey David, pero oye, David las pasó canuta. Él tuvo que consultar a Dios, dirigirse a Dios y obedecer a Dios, aun cuando no sabía cómo iba a ser el resultado. Sabía que Dios le había dicho, sigue a por ellos porque los recuperará. Lo que no sabía que había ese egipcio que le iba a dar la respuesta. Pero cuando llegan de vuelta, se encuentran a los que se quedaron, a los 200 que se quedaron atrás. Y dice la Biblia que en el versículo 21, que vino David a los 200 que se habían quedado cansados y no habían podido seguir adelante. Y cuando David llegó a la gente, ¿cómo le saludó? Dice, con paz. Versículo 21, final. Le saludó con paz. Pero en el versículo 22 pasa algo. Dice que entonces los malos y perversos dijeron, oye, estos no vinieron con nosotros, estos se quedaron detrás. A estos no le demos parte del botín. Porque claro, a ellos, los 400 que fueron, son los que habían peleado para recuperarlo. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías? Porque dice la Biblia que David dijo, no hagáis eso, hermanos míos. De lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron con nosotros. ¿Y quién os escuchará? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Y desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel
hasta hoy. En cuarto lugar, para mí la más impactante, acordarse de Dios cuando te haya dado la solución. Dad de gracia lo que de gracia recibimos. La gracia en estado puro. Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 18, dad de gracia, porque de gracia recibisteis. Y esas palabras de David, cuando con esos 400 que habían seguido adelante, se vuelve detrás con el botín, las mujeres, los niños, y se encuentran a los que estaban exhaustos, que no podían seguir. Y David se encuentra a aplicar la justicia humana o a aplicar la misericordia. Y David decidió que era pueblo suyo, que eran sus hermanos. Y de ahí esas palabras tan conmovedoras que a mí, cuando las leo, no hagáis eso, hermanos. Veo cómo retumban, de verdad, en mi corazón cuando a veces estamos ahí pronto a aplicar justicia. Me fallaste y aquí te crucifico. No, viniste y me fallaste y aquí se acabó. Chan, chan, te hago la cruz del gato, como decimos aquí, ¿no? Pero David dice que tuvo misericordia. Dice, no, porque ellos se quedaron con el bagaje, quedaron también al custodia de los enseres también que llevaban ellos. No hagáis eso, hermanos. Creo que acordarnos del Señor este año 2020, cuando, no sé, José y Nuria le cuenten a sus nietos, hubo un año que llevamos mascarilla todos, y tengo hasta fotos, y le tendremos que decir, mira, y nuestros nietos se quedarán, pero eso, ¿qué pasó? Que ibais todos con la boca tapada. Oye, pues esto va a pasar, que nos acordemos también, y sea un testimonio para decir, pues aquel año el Señor nos guardó, el Señor nos sostuvo. Y aquí quiero hacer también un énfasis para los que estáis desplegando fuerzas, duplicando funciones, haciendo lo imposible también desde vuestras casas por conectaros, por no perder la comunión, la intimidad con el Señor y con los hermanos de la iglesia. Le diremos también a nuestros nietos, nos guardó en la pandemia. Es más, hubo provisión en la pandemia. ¿Cuántos han encontrado trabajo en la pandemia? Aquí en este tiempo hay hermanos. Es más, hasta algunos les salieron los papeles en la pandemia. Los contaremos también. Y está hasta grabado, ¿verdad? Le diremos, en ese tiempo en la iglesia no había paro, en la iglesia, es más, hasta crecimos en lo personal. ¿Quién había oído la palabra Zoom hace 2 años? Yo es que no sabía ni lo que era. Si me dicen Zoom, es que no sé. Y ahora ya somos todos unos maestros. Yo cuando vi a Pilar Alférez allí el otro día, orando con el Zoom, y bueno, hemos salido maestros informáticos. El año 2020 va a hacer todo lo contrario. Pensando que era el año de estar aquí resistiendo la batalla, hemos crecido también. Nos escuchan ahora en 4 pueblos también. Crecimos en la pandemia. No hagamos eso, hermanos, apliquemos misericordia. Cuando volvamos a estar aquí va a ser una fiesta. Tenemos previsto presentación de niños. Hay algún bautismo también ahí que estamos planteándolos también. Lo más insólito es que crecimos en la pandemia. Por eso, hermanos, ahora cuando acabe el culto, en 1 hora apenas va a hablar el presidente de la Junta de Andalucía. Previsiblemente se va a ampliar este tiempo, lamentablemente. Y seguiremos ahí peleando. Pero nosotros vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante. No nos vamos a quedar en el torrente de besos. Vamos a seguir adelante porque tenemos la palabra. El Señor nos ha dicho que sigamos hacia la meta. No sabíamos el recorrido, ni tampoco Él nos dijo que vendría un camino de rosas, pero estamos seguros que llegaremos y que seguiremos viendo milagros y gente nueva y papeles arreglados y provisión y trabajo. Y hasta ahora el Señor nos ha guardado. No tenemos ni un positivo en la iglesia. Estamos aquí incómodos, los geles, las cosas. Pero hermanos, que nos acordemos cuando pase todo esto y demos testimonio, el Señor nos guardó en el año de la pandemia. Así que seguiremos adelante. Pero quiero terminar, hermanos, para que pudiésemos también recordar. Recuerda el significado del efod. Para mí la clave empieza cuando David, en estas 4 decisiones, que son, vamos a recapitular, dirigirse a Dios, preguntar a Dios, obedecer a Dios y acordarse de Dios cuando pase todo. Acuérdate, como digo, de cuando llevábamos mascarilla, los tiempos de la mascarilla, pero creo que todo empieza
David empieza a acertar decisión tras decisión en este momento difícil, cuando él, ante el problema, él acude a Dios, sabe que Dios tiene que estar en medio de esto. Él dice, traedme el efod. Y hay situaciones, hermanos, que tenemos que meter a Dios en medio de las decisiones. Yo sé que si a Josué le dan ahora un cheque de 1 millón de euros, no sé si, espera, voy a orar, a ver si que lo trinca y lo coge y bueno, ahí estamos ya celebrándolo. Y hay cosas, ¿verdad?, que no oramos tanto, si son, pero tenemos que buscar el efod en cada situación. No acuda, hermano, a otras cosas. La clave del éxito de este hecho, de este pasaje en David, fue que lo primero fue que tenía que ser de Dios. Si él quería recuperar a la familia, los hijos, todos los enseres, todas las cosas, tenía que ser Dios. Hermano, busquemos a Dios. Dejemos que las decisiones que tenemos por delante, que estén dirigidas por Dios, dirigirnos a Él, preguntarle a Él y obedecerle a Él. Y cuando haya pasado todo, digámosle a Dios, Señor, gracias, porque aún en tiempos de pandemia tuve provisión, comí cada día. En tiempos de pandemia, como el caso de Giselle que aludía, para que no lo haya entendido, creo que sí, hasta se arreglaron los papeles cuando están los organismos oficiales, dicen que están atascados, pues no sé, ahí algunos papeles corren más que otros. En tiempos de aquí crecimos, aprendimos, nos adaptamos a las circunstancias, pero eso no dejó de impedir que pudiésemos congregarnos, no impidió que nos congregásemos. Hermanos, veamos que en estos tiempos es mucho más importante que apliquemos aquello en lo que hemos creído, que los principios de que Dios está contigo se cumplen. Que hoy veremos, seguramente será hoy también un día difícil, anunciar que siguen las restricciones. Significa también que hay también una tensión social que se ve palpable. Están apareciendo multas en la gente que tiene que pagar, gente que ha perdido el trabajo. Las colas del hambre se están multiplicando. Hermanos, levantémonos en medio de este tiempo, mirando a aquel que nos sostiene y creyendo en su palabra. No nos queda otra. Apliquemos en las decisiones que tenemos a nivel individual, como familia, como padres y madres de hogar, como hijos, como iglesia. Metamos a Dios en medio. Tengamos en cuenta que Dios quiere estar en medio de su pueblo, dirigiéndonos para que no nos equivoquemos. Y no hay otra que acudir a Él, dirigirse a Él, creer en Él, obedecerle y acordarnos de Él. Y esperamos que haya sido de bendición para ti. Queremos conocerte. Para ello, toma nota para que puedas contactar con nosotros a través de las redes sociales oficiales y el teléfono que sale a continuación. Que el Señor te bendiga.